Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a tratar de explicar un poquito cómo funciona sin tantos tecnicismos lo que es la función del Club Total Play para los usuarios de Club Total Play o para los usuarios de Total Play, ¿no? Para los que no sepan, esta es una función del Club Total Play de que, por así decirlo, nosotros tenemos nuestro modem en nuestra casa, ¿no? Ok, bueno, nosotros contratamos un servicio de lo que es Total Play y Total Play nos va a dar a cambio lo que es un router con el cual nos va a dar internet a nuestra casa, ¿no? Este router, que como forma parte de nuestro servicio, de todo nuestro servicio, nos va a dar internet directamente desde la compañía hasta nuestra casa. La idea de lo que trata de hacer Total Play es dar internet a muchos otros lados sin perder tus beneficios, nada de eso, ¿no? Así que bueno, supongamos que nuestro router nos da una red que se llama Total Red. ¿Ok? Esta red nos las va a dar nuestro router o nuestro modem, lo que tú quieras hacer, nos las va a dar nuestra casa. Pero bueno, en caso de que tú aceptes entrar a lo que es el Club Total Play, se va a crear una nueva red totalmente nueva y totalmente ajena a todo esto que se va a llamar Club Total Play. Club Total Play. ¿Cuál es el funcionamiento de esta red, no? Pues es dar servicio a todas las personas que tengan contratado algún plan con la compañía de Club Total Play. ¿Cómo va a funcionar todo esto, no? Al momento de que tú llegues a alguna casa, a alguna ciudad, a algún centro, algún centro comercial en el que tú encuentres una red que se llama Club Total Play, tú puedes entrar, vas a poder entrar a esta red, te vas a loguear y te va a dar internet. ¿Cómo va a funcionar todo esto, no? Ok, aquí un poquito ya con un ejemplo, ¿no? Tú vas a llegar a un lugar en donde haya una red que se llame, por ejemplo, Club Total Play, como la que tengo aquí en esta tablet. Le vas a dar aquí en conectar, pero no te va a dar acceso a internet. ¿Por qué no te va a dar acceso a internet? Porque aún no te has logueado, no has metido tu credencial, no has metido tu número de cuenta que tienes en Total Play, ni tu contraseña. Hasta el momento en el que tú ingreses tu contraseña y tu número de cuenta y vea el sistema que esto está correcto, es cuando vas a tener conexión a internet, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo la red, pero no tengo internet. De hecho, aquí me aparece acceder a la red. Le voy a dar aquí y me va a enviar a una página que se llama clubwifi.totalplay.com.mx, ¿no? Aquí puedes darle aquí donde acepto cookies y aquí te va a pedir el número de cuenta o el correo que esté asociado a tu cuenta Total Play. Al momento en el que tú ingreses tus datos y tu contraseña y le des en iniciar sesión, el sistema va a corroborar que esos datos existan pues verdaderamente, ¿no? Que estén correctos todos estos datos. Déjenme los ingreso. Y pues bueno, ya habiendo ingresado mis datos, les doy en donde dice iniciar sesión y aquí es en donde empezará a hacer el sistema la corroboración de que mis datos estén totalmente correctos, ¿no? Aquí, como ven, dice que están mis datos correctos, me dice conectando y ahorita ya dice conectada. Aquí en este punto ahora sí ya tendría yo internet para accesar a lo que yo quiera, a mis páginas de Facebook, a YouTube, a Instagram, a lo que tú quieras. Pero siempre y cuando meta mis datos es cuando me va a dar internet. En caso de que mis datos estén incorrectos, entonces no me va a dar internet. Y bueno, esto funciona como te digo, siempre y cuando seas partícipe de que tengas algún plan, algún servicio contratado con lo que son Total Play. Si no tienes algún servicio, no vas a tener ningún usuario ni ninguna contraseña para poder accesar a lo que es el internet y por lo tanto pues vas a estar conectado, pero no te va a dar internet. Es como si estuvieras conectado a nada. Y bueno, tratando un poquito lo que son los temas de seguridad en todo esto, ¿no? Como ven, nuestro modem nos da dos distintas redes, por así decirlo. Nos da la que es Total Red, la que nos da internet a nuestra casa. Y aparte nos da una red que se llama Club Total Play 2.4, 5.0. Como ven, estas dos redes son totalmente diferentes. Una es esto de aquí y otra es todo esto de acá. No hay algún acceso que tenga, por así decirlo, este aquí, ni este para acá, ni nada de eso. Son redes totalmente diferentes una de la otra. Y bueno, a lo que da en sus declaraciones Total Play o la empresa, es de que no hay ninguna manera de que se pueda acceder de los datos de aquí para acá, ni de acá para acá. O sea, es totalmente un proceso totalmente seguro. Ahora, al momento de que alguna persona se conecta al Club Total Play, ¿se estará robando tu internet? Pues no. A las indicaciones que está dando Total Play con respecto a esto es de que cuando tú tienes, por así decirlo, esta personita tiene un plan de 40 megabytes, ¿no? Esta personita tiene un plan de 80 megabytes. Y esta personita tiene un plan de 100 megabytes, ¿ok?
Al momento en el que, por así decirlo, esta personita se conecta a lo que es el Club Total Play, le pida sus datos, le pida su contraseña y acceda a lo que es la red del Club Total Play, como te acabo de mostrar, pues esta personita al momento de conectarse va a obtener los mismos beneficios que tiene contratados él en su plan. Si tiene contratado 100 megas, entonces la compañía le va a dar 100 megas a él. Ahora, si este muñequito de aquí se conecta a la red de Club Total Play y ingresa sus datos y hace todo este proceso, a este mismo vato se le van a dar los mismos beneficios que tiene contratados, que son 80 megabytes. Y este personita que tiene aquí se conecta al Club Total Play, ingresa sus datos y todo eso, va a obtener los mismos beneficios que tiene contratados. No se le va a dar más, no se le va a dar menos, más que lo que tiene contratado. Y supongamos que tú tienes una red de 500 megabytes, ¿ok? Por así decirlo, ¿no? Como ven, aquí nada tiene relación con respecto al otro, ¿no? Esta personita se conecta, le dan 100 megabytes. Esta personita se conecta, le dan 80 megabytes. Esta personita se conecta, le dan 40. Mientras que tú sigues teniendo tu red de 500 megabytes, lo que tienes contratado más que nada. Y bueno, ahora como te digo, esto es lo de la privacidad y seguridad. No hay ningún enlace entre estas dos y según las declaraciones que dice Total Play, no hay ninguna brecha de seguridad que pueda entrar por ahí algún hacker ni nada de eso. Esto es totalmente seguro, según las declaraciones que dice Total Play, ¿no? Y bueno, ahora esto es algo opcional y a la vez no. Como ven, es un plan que está aplicando Total Play para pues tener una mayor cobertura en cuanto a sus usuarios. Supongamos que tú viajas a otro estado y no quieres contratar algún servicio de telefonía ni otra vez internet ni nada de eso, entonces buscas en alguna calle, por así decirlo, o alguna red que tenga el Club Total Play, te conectas y es algo pues totalmente portátil, que es a mi parecer una función bastante buena que está incluyendo Total Play. Pero bueno, como te digo, esto es opcional. Si quieres lo puedes activar, y si no quieres pues no lo puedes activar. Como te digo, esto está totalmente seguro y está a tu elección. En algunos casos, en algunas casas, en algunos edificios, no sé, donde tengan contratado lo que es el Club Total Play, se les está activando esta función de manera automática, ¿no? Tú puedes elegir si seguir con esta opción activada indefinidamente o si lo quieres cancelar. Esto no tiene ningún costo extra ni nada de eso. Simplemente si lo quieres conservar pues déjalo así, y si lo quieres desactivar entonces vas a comunicarte a los servicios de Total Play, que por aquí te voy a dejar el contacto. Les dices o les comentas la problemática que tienes, por así decirlo, de que yo no quiero que se me active esto ni nada de lo del Club Total Play, así que cancelenmelo. Al momento de cancelarlo, te digo, no te deben de cobrar nada, no te van a cobrar nada si lo dejas, ni nada de eso. Es como un dando y dando. Si tú lo tienes activado, entonces te vas a poder conectar a las demás redes que encuentres del Club Total Play. Si tú no lo tienes activado, entonces no te vas a poder conectar a las demás redes del Club Total Play. Te digo, es un dar. Si no das, pues no te dan. Y bueno, ahora supongamos que todo esto te da miedo y te da pues bastante angustia de todo esto, ¿no? Lo que puedes hacer, y lo que encontré en algún video de algún ingeniero en redes, es, por así decirlo, aquí tenemos nuestro modem que nos da Total Play. Déjenme lo anoto, Total Play. Este es el modem que nos da. Nosotros podemos comprar incluso un modem extra con mayor seguridad por si te da miedo todo esto, y ahora sí, de aquí conectarlo a nuestra casa. Ahí está nuestra casa. Este es el modem que nos da Total Play. Nosotros podemos comprar uno totalmente aparte. Este modem le va a dar internet a este. Y de este modem podemos crear una red Wi-Fi privada, que nada más nos dé internet por medio de cable, mientras que a este le podemos apagar lo que es el Wi-Fi. Se lo apagamos y le apagamos la conexión. Le dejamos la conexión por cable, si no, ¿cómo vamos a conectar este? Ok, le dejamos conectamos y de aquí conectamos nuestra casa, y va a ser algo pues totalmente seguro. Desde aquí puedes gestionar tu red, tu contraseña un poquito más segura, el password, las frecuencias, todo esto lo puedes personalizar, ya que este modem, como es tuyo, lo puedes mover, configurar a como se te dé tu totalmente gana. Este no, porque es de la compañía y tienes ciertas limitantes porque las pone Total Play. Ahora, aquí una desventaja o una anomalía que tiene pues en cuanto a lo que es el sistema, ¿no? Vamos a regresar un poquito a la página anterior.
donde aquí encontramos lo que es la falla, ¿no? Podría decirse que hay una falla en cuanto a todo esto, pero no es una falla, es como una problemática. Al momento en el que se conectan o se van a conectar muchos usuarios a tu modem, supongamos unos 20 o 30 personas, ¿no? Tenemos aquí 30 personas que se están conectando, a tu modem, y tú nada más en tu casa vives con 3 personas, ¿no? Entonces en total ya serían 33. Esto a lo que me da a entender el video del ingeniero en redes que vi es de que probablemente al conectarse muchas personas a este modem se va a quedar sin memoria, se va a quedar así como lento, se va a alentar, y esto mismo puede que alente tu mismo servicio. Es una anomalía, una problemática que tiene ahí, pero esta problemática yo solo la veo en puntos donde haya mucha gente, por así decirlo. Yo aquí en mi casa no hay como una calle que pase mucha gente, entonces esto pues no me importaría tanto, ya que no se podrían conectar tantas personas. Pasarían por aquí por la calle máximo unas 10 personas, 10 personas extra, y yo que soy, por así decirlo, 13 en mi casa, seríamos 13, entonces no había problemática. La problemática la veo en cuestión a puntos de reunión, por así decirlo. Voy a un restaurante, este restaurante tiene una red Total Play y varias personas nos conectamos, entonces aquí puede que el servicio del Club Total Play se vea pues lento, que no te den tus 100 megabytes, tus 80 megabytes, tus 40 megabytes, sino que te den un poquito menos, ya que el router, el modem está trabajando pues a sobremanera, ¿no? Están entrando muchas personas a este modem que está un poquito limitado en cuanto a sus servicios. No sé si me estoy dando a entender todo esto. Si sí, pues bueno, esa es mi intención. Si no, pues tienen alguna duda en todo esto, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Creo que hasta aquí podría terminar este video. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte, y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.